Antes de seguir ya con el Apocalipsis en sí, yo quería hacer una breve reseña de algo que quiero que de forma didáctica les quede grabado a ustedes de lo que hemos visto el sábado pasado. Imaginariamente, cuando es así de forma bien didáctica y con figuras, a uno se le prende más en la cabeza. Y entonces, como un repaso, ustedes imagínense una mano, yo mi mano izquierda. Mi mano izquierda, hagan de cuenta que es un racimo de textos bíblicos del Antiguo Testamento, donde ¿qué hemos visto? Que Jehová es el único Dios, que Jehová no conoce a otro Dios, que Él ha creado los cielos y la tierra y al hombre, que Él solo lo ha creado, que Él no conoce que haya estado ninguno con Él. Y ustedes repasen Isaías, y ustedes después cuando estén los estudios subidos, ustedes van a poder repasar y entonces van a ver este racimo con esas verdades, y donde dice Jehová que Él es solo y que Él es el primero y el postrero y que es el único que salva y que no hay quien más salve. Y encarga que Israel no conocerá jamás a otro Dios, en el libro de Oseas, ni a otro Salvador. Y bueno, y repasa de Jehová, yo, y él, hay tanto yo, y yo nadie más que yo, y yo nadie más que yo, y fuera de mí no hay ningún Dios, ni parecido, ni semejante, para que no se nos ocurra que Cristo es un Dios semejante, un Dios inferior, un Dios de segunda, u otro Dios. Y él dice, yo y nadie más que yo, fuera de mí no hay otro Dios, yo no conozco ninguno, soy el único Salvador y soy el único Dios. Entonces lo ven a este racimo imaginario con todos esos textos. Bien, y ahora se presenta una problemática grande, una problemática enorme, me van siguiendo. Yo les presento ahora otro racimo de textos, contrario a este, ¿se lo van imaginando? Y este otro racimo del Nuevo Testamento dice todo lo contrario. Mientras en este otro racimo leemos, yo Jehová hice al cielo, los cielos y la tierra y al hombre, yo solo lo hice, conmigo no estuvo ninguno, yo no conozco a ninguno, yo soy Dios y fuera de mí no soy Dios, yo Jehová no conozco otro Dios, no hay nadie igual, ni parecido, ni semejante, y veo este racimo y ahora lo veo este otro. Y este otro me dice cosas, en cierto modo, agresivas. Me encanta decirlo, ¿no? Pero no es así. Pero nosotros tenemos que imaginarnos que dice así, pero lo vamos a leer que dice así. Pero lo recordemos de memoria. ¿Qué hemos leído? En el principio, en este otro racimo, en el principio era el verbo era con Dios, y en el original griego dice, y Dios era el verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Lo está anulando este otro. Resulta que se nos presenta un verbo Dios, autor de toda la creación, y peor, al decirle a este otro racimo, y sin Él, sin este Dios verbo, nada se podría haber creado. Y entonces la pregunta es, ¿y qué del Padre? ¿O qué de este Jehová no ha hecho nada? ¿Qué me está mintiendo a mi Jehová? Y acá este otro, medio que lo agrede porque lo dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada se hubiera hecho. Y entonces este me está mintiendo, no ha hecho nada. Este no ha hecho nada. No. Este es el que ha hecho todo. Y lo está diciendo por la duda. Y sin el verbo, nada se hubiera hecho. Y el versículo 14 dice que aquel verbo, todopoderoso, creador único, que sin él nada se hubiera hecho, se hizo carne.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan lo vio, lo siguen leyendo ustedes en Juan 1, y dice, por él fue hecho el mundo, y a lo suyo vino, y el mundo no le conoció. ¿Quién es el que ha venido al mundo? Jehová. ¿O quién es? El verbo Dios, Dios verbo. Se hizo carne, y Juan lo señala y dice, por él fue hecho el mundo. Y leemos en este otro racimo, yo Jehová hice al mundo, yo solo, ninguno conmigo. Y entonces lo vemos luego a Pablo, ese es Juan, y después lo vemos a Pablo, y Pablo dice que por Jesús, en Colosenses 1, por Jesús fueron hechos los cielos y la tierra. Las cosas visibles e invisibles, sean trono, dominio, principado, potestad, de todo fue hecho por él, y encima medio insultante, ¿no? Todo fue hecho por él y para él. Podría haber hecho por lo menos todo fue hecho por él y para el Padre. No, todo fue hecho por él y para él. Y Juan también agregaba que sin él nada se podía haber hecho. Todo eso dice este otro racimo. Y vamos a simplificar, por supuesto, un montón de textos del Nuevo Testamento, porque hay muchos. Y entonces, en medio de estos dos racimos, ¿se dan cuenta ustedes que están en contraposición? ¿Se dan cuenta que están en contraposición? En medio de este racimo tenemos a un Pablo, representante de este racimo teológico. Y este estaba convertido a esto y perseguidor de lo que creían en este otro racimo de verdades. ¿Me van entendiendo? De la forma en que quiero que me entiendan, que se le grabe para que después vean la belleza de Dios, aparentemente. Y viene este Pablo, doctor en teología, perseguidor de todos los seguidores de este otro, y apenas escucha la voz de Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Listo, se convirtió, salió de acá y se pasó acá. ¿Qué de toda la teología del Antiguo Testamento? De todo lo que hemos leído de Jehová. Ahora Él es el que habla, todas las cosas fueron hechas por Cristo. Las cosas visibles y invisibles, sean tronos, dominio, principado, potestad, de todo fue hecho por Él y para Él. Y en Él habita toda la plenitud de la divinidad. Y después Pablo, digamos así, por no seguir leyendo, acordándonos de lo que hemos leído, porque son muchas cosas, algunas cositas más, el apóstol Pablo termina diciendo algo tremendo de lo que decía que habíamos leído en Tito, hasta que, hablándole a los cristianos, hasta la manifestación gloriosa del gran Dios de este racimo, del gran Dios y Salvador Jesucristo, que ha preparado un pueblo celoso para sí. Todo el mundo, la cosa visible e invisible, trono, dominio, principado, todo fue creado por Él y para Él, para Él mismo, para Cristo. Y ahora cuando venga Cristo, dice, la manifestación gloriosa del gran Dios, Jesucristo. Y Él le da el nombre, la manifestación del gran Dios y Salvador. O sea que Jesucristo es gran Dios y gran Salvador. Le pone todavía un énfasis. ¿Cómo has dicho Jehová? No conocerás a otro Salvador. No hay otro Salvador fuera de mí. Yo y yo Jehová. Fuera de mí no hay quien salve. Y Pablo dice la manifestación gloriosa del gran Dios y gran Salvador, Jesucristo, que ha preparado un pueblo para sí mismo, para Él. Todo fue creado para Él y el pueblo, celoso, fiel, para Él. ¿Y a dónde queda Jehová? ¿O a dónde queda el Padre? Y ahora viene Pedro y también lo contradice, porque en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvo que el nombre de Jesús.
Y yo le diría, Pedro, ¿por qué no decís, no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos que el nombre de Jehová? ¿Por qué decís Jesús? ¿Por qué estás contradiciéndolo al Señor cuando en Osea dice, no conocerás a otro Dios y no conocerás a otro Salvador? Y vos me presentás a otro Salvador y encima decís atrevidamente, no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos que el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta? Esto está en este otro racimo, ¿no? Y Pablo se ha pasado de acá para acá. Gran Dios y gran Salvador, Jesucristo. Y saben ustedes que encima de decir estas cosas, Pablo, pasado ya para este otro racimo de verdades del Nuevo Testamento, en Tito, en el capítulo 2, yo les recuerdo nada más, ¿no? En el capítulo 2 dice, en el versículo 15, por si alguno de ustedes o yo me preocupe. Todavía el apóstol Pablo, encima de llamarle gran Dios y gran Salvador Jesucristo, que ha preparado un pueblo celoso para sí mismo, y después él sigue diciendo que nos ha redimido de toda iniquidad, de todo pecado, termina diciendo en el capítulo 2, por si alguno de nosotros tengamos miedo, ¿no? Esto habla, dice Pablo, y exhorta, y reprende con toda autoridad, y nadie te desprecie. ¿Se dan cuenta, hermano, que un Pablo pasado para acá y diciendo lo que ha dicho, y lo mismo que creía Pedro, ¿no? Lo dice Pablo, y él termina en su exposición del gran Dios y gran Salvador Jesucristo que ha preparado un pueblo para sí, termina diciendo en el versículo 15 de Tito 2, esto habla, o sea, lo que yo estoy hablando de este racimo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te desprecia. ¿Me han entendido, hermanos? ¿Han entendido, digamos, esto que les hice con figuras para que se les grabe? Pero es que este evangelio o estas enseñanzas estaban contradiciendo a esta otra. No, este mismo Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? De tal manera que en Isaías, en el capítulo 25, versículo 8 y 9, dice que Jehová vendrá para limpiar toda lágrima de los ojos de ellos, o sea, de nosotros, para destruir la muerte para siempre. Y que nosotros diremos, este es Jehová nuestro Dios. Lo hemos predicado, lo hemos esperado, dice. ¿Y quién está esperando? ¿La venida de quién estamos esperando nosotros? La venida de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jehová. Jehová hecho carne. Ese es el misterio. Y diremos, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Vamos a saltar de alegría, no le vamos a tener que decir nada, Señor, mira, perdóname que por esto, que por aquello, como van a ser los malos. Señor, no hemos predicado en tu nombre, hemos echado demonios, hemos lanzado, demonios, hicimos muchísimos milagros. Apartados de mí, obradores de maldad. ¿Qué dirán los hijos de Dios? Este es Jehová. Entonces, cuando hablemos de Dios, y saben ustedes por qué yo le hago esta breve reseña de lo que hemos visto en la charla anterior, porque ahora vamos a desarrollar el Apocalipsis y nos vamos a encontrar con este misterio. Siempre que hablemos de Dios, según Pablo, vamos a hablar en misterio. No se lo puede tomar como los testigos de Jehová o como muchos adventistas apartados ya de nuestra fe, y aún adventistas que están en nuestra fila y dicen que Jesucristo no es Dios, que es un Dios inferior y que es el Hijo de Dios y creado por el Padre. Acá nosotros estamos viendo un racimo en el Nuevo Testamento de un Dios, tan Dios como este otro Dios, solo que uno se llama Jehová y el otro se llama Jesús. Entonces no podemos nosotros anular nada de este, ni de este racimo de verdades, ni de este otro. ¿Qué tenemos que hacer? Unir. Cuando hablamos de Dios, hablamos en misterio. Y ahora ustedes van a ver en
en el desarrollo del Apocalipsis, que cada 2 por 3 nos vamos a encontrar con esto, hermano. ¿Me van entendiendo? ¿Lo ven? Este es Jehová, Jesús, Dios. Lo vamos a ver así y lo vamos a ver así. Lo vamos a ver así y lo vamos a ver así. Y se van a dar cuenta que todo Apocalipsis habla en misterio cuando habla de Dios. Y no equivocarnos como hacen algunos hermanos de corazón, de buena fe, y entienden así, que se van para esto y esto nomás es Dios, o esto nomás es Dios, o esto es Dios y el otro no es Dios, y se confunden. Se les produce un entrevero interpretativo. Bueno, nosotros vamos a ir desglosando, separando, explicando cada vez que hagamos así. Solito ustedes se van a dar cuenta porque yo voy a volver y después vamos a volver a ver esto así. Y entonces entenderemos que Dios es uno. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y no lo podemos separar. Y ustedes tienen una prueba en San Juan en el capítulo 14, ¿se acuerdan ya ustedes? No lo vamos a buscar, ya les dije, ya lo hemos estudiado, porque yo le digo de memoria, que Jesús estando con los apóstoles les dijo, si a mí me conocierais, a mi Padre lo conocierais. Y protesta Jesús, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Y bueno, ahí salta el sabio de Felipe y le dice, Señor, móstranos al Padre y nos basta. Y Jesús se enoja y le dice, pero tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, encima los reta, cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y yo saltaría, ¿no? El apóstol Roberto. Ya no está el apóstol Roberto. Supongo yo fuese el apóstol Roberto. Digo, Señor, perdóname. ¿Cómo le decís a Felipe y le haces pasar vergüenza? Y le decís, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sí, Felipe tiene razón. Vos estás diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me decís, cómo le decís, cómo dice, muéstranos al Padre? No basta. El que tiene razón, Felipe, vos no sos el Padre. Vos sos un hombre. Jesús estaba diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes y no me han conocido. ¿Cómo preguntás esa barbaridad de lo que hizo ese Cristo? Y Felipe tiene que quedar confundido y no se atrevía a discutir a semejante personaje, porque de Jesús destilaba una terrible divinidad en su humanidad. Y de otro modo dice entender que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. No lo podemos separar. Y entonces dice, por ejemplo, la Biblia, ahora sí busquemos, en primera de Juan 2:23, primera de Juan 2:23. Han encontrado primera de Juan 2:23, dice, cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Esos son los racimos que Dios, para salvarnos, se hizo carne y encontramos esta bifurcación. Dios, Jehová, se ha hecho carne. Como carne es el Hijo de Dios. Pero es Dios mismo hecho carne. Ese es el misterio. Hablamos del misterio. Sin contradicción, dijo Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Y el mismo Jesús dijo, nadie sabe quién sea el Hijo por más que se lo explique. Ni nadie sabe quién sea el Padre por más que se lo explique. Estamos hablando siempre de Dios en misterio. El que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entonces lo vemos al Hijo y está el Padre. No podemos decir el Hijo está acá y el Padre allá. Cuando Él estaba en la tierra estaba como hombre, pero dentro de su divinidad. Y escucho, y yo les pido a ustedes que razonen. Hay muchos estudiosos que dicen que cuando Cristo estaba en la tierra había perdido su omnipresencia. Y bueno, es largo de explicarlo, ¿no? Pero con una palabrita. El hombre Jesucristo, la carne, ¿se imaginan ustedes ese hombre que estaba con la túnica, que estaba con la sandalia y caminaba?
Caminaba, ¿no? Ustedes leen la Biblia que caminaba y que se cansaba. Y ese hombre ha subido en un burro y se trasladó en burro, se trasladaba en barco. ¿Era omnipresente ahí como carne? No, pero dentro de él moraba Dios y en su divinidad era omnipresente. Cuando vino Natanael y dijo él, he aquí un verdadero israelita. ¿De dónde me conoces? ¿Qué le dijo Jesús? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Él estaba orando, Natanael, Señor, dicen que el Mesías ya ha venido, y ¿cuál será el Mesías? Y estaba orando, y Jesús lo estaba viendo. En su divinidad era omnipresente. Cuando viene Natanael, se le arrima a Cristo, le dice, yo te vi cuando estaba debajo del higuera. Y entonces él quedó admirado, tú eres el Cristo. Entonces Jesús le dijo, por esto has creído, de hoy en adelante verás al Hijo de Dios, que sube y desciende, que los ángeles suben y descienden sobre el Hijo de Dios, que es el puente que une esa humanidad que estaba abajo con la divinidad, con el trono divino del Padre. Y el Padre estaba en el Hijo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo así. O sea que no son dos dioses, es el mismo Jehová omnipresente, todopoderoso, único creador en una carne. Y esa carne no era una carne ajena como somos nosotros, era el mismo Jehová que se hizo carne. Él no se podía separar de la carne nunca, pero esa carne tenía que morir por nosotros. Y esa carne que era de Jehová muere para salvarnos. Entonces, ¿quién nos salva? Jehová. ¿Cómo? Como carne. Era ajena la carne a Jehová. En el mismo Isaías profetiza el Señor. Entender que yo mismo soy, para que cuando lo veamos a Cristo entendamos que Él mismo es. Bueno, hay tantas cosas para decir y el tema divinidad no termina nunca, hermanos. Si ustedes han conocido algo, es un 5% de todo lo que, no sé, menos del 5% si queremos hablar de la divinidad. Ahora dejamos y ahora vamos a Apocalipsis. Y vamos a Apocalipsis. Ahora uno del Apocalipsis. Y vamos a comenzar con estas explosiones de misterios. Y vamos a repasar el versículo 2, porque hay algunas cositas que tenemos que ver en el versículo 2. Ya hemos terminado el versículo 1, ¿no? Y bueno, y lo he terminado dejando muchas cosas en el tintero porque es mucho más profundo, pero no vamos a terminar nunca Apocalipsis. Vamos a tener que seguir estudiando el milenio. No, mejor terminemos aquí. El versículo 2 dice que el cual ha dado, hablando de Juan el apóstol, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, porque Juan fue muy buen discípulo y ha dado testimonio de la palabra de Dios como corresponde. Lo conocemos en su Evangelio según San Juan, en las epístolas de Juan y la vida de Juan. Premiado por Cristo, por los méritos de Cristo, porque todo es a través de los méritos de Cristo, que estando en la isla de Patmos, el Señor le da este libro, mejor dicho, la visión del Apocalipsis que Jesús le manda a escribir. O sea que el apóstol Juan tuvo ese privilegio de verlo a Jesús glorificado con el ángel Gabriel y ha visto muchas cosas celestiales, hermosas en visión. Y él ha dado testimonio de la palabra de Dios como un buen hijo de Dios. Y después dice, y del testimonio de Jesucristo. Es decir, ¿qué quiere decir del testimonio de Jesucristo? El testimonio de Jesucristo, hermano, yo podría explicarles muchas cosas, qué significa el testimonio de Jesucristo. Pero yo les diría que no ha llegado el tiempo, porque hay muchas cosas para saber qué es el testimonio de Jesucristo según la comparación de texto con texto, que es
lo que nos arroja a nosotros la luz. La comparación de texto con texto. ¿Se acuerdan ustedes? Si no estudiamos comparando texto con texto, vamos a estar quebrantados, enlazados y presos en el error y no podemos descubrir verdad. Estaremos toda la vida dando vuelta y danzando en el error. Pero cuando nosotros sabemos comparar texto con texto, la Biblia arroja luz, más luz, y no sé si casi infinita luz. Entonces el testimonio de Jesucristo, parte del testimonio de Jesucristo es lo que Él ha testificado, ha hablado, ha predicado y ha demostrado y lo ha vivido. Y eso lo ha conocido Juan, porque estuvo años al lado de Jesucristo. Y Jesucristo, en su conducta, en su obrar y en sus enseñanzas, testificó una gran verdad, tanto su ejemplo como lo que predicaba. Y entonces dice, y de todas las cosas que ha visto, cuántas cosas ha visto. Ustedes saben que el apóstol Juan en su evangelio, en la última parte, dice que si se tuviese que escribir todas las cosas que Jesús ha hecho, no cabrían en este mundo libros. ¿Se acuerdan ustedes de ese texto? No. No caberían, no podría ser, no cabrían, mejor dicho, todos los libros. Pero por supuesto, no quiere decir que todo el planeta en la dimensión real del libro habría, es un decir, que se tendría que escribir muchísimos libros y libros de todo lo que Jesús ha dicho y ha hecho. Pero aún de lo que el apóstol habla, es que de los dichos de Jesús, cuando nosotros estamos viendo en la Biblia, ¿qué notamos? ¿Qué brota de cada versículo? Enseñanzas y enseñanza y luz. Entonces, el versículo que antes lo hemos leído simple, ahora nos damos cuenta que tiene una profundidad X, y cuando descubrimos esa profundidad X, seguimos comparando y vemos más profundidad y más profundidad, y ahí entonces sí explosiona, con grandes verdades que no cabrían los libros, de tantas cosas que se pueden sacar de la palabra de Dios que brotan. Entonces ustedes se dan cuenta que un versiculito chiquitito quiere decir muchas cosas. Y cuando más lo entienden, más se gozan. Y de todas las cosas que Él ha visto, hasta donde Él pueda haber visto, pero vio cosas maravillosas que no puede seguir escribiendo en los libros. Y de lo que brota y lo que quiere decir cada enseñanza de Cristo, que tiene una profundidad enorme. Y entonces, bueno, ya hemos leído el versículo 3, que somos felices lo que leen, lo que oyen, las palabras. Bueno, ahora tenemos que ser felices todos, y así sea en el nombre de Jesús. Que tengamos la felicidad que Cristo da mientras estamos estudiando las profecías de este libro. Y obedecer las cosas que están escritas en este libro para que no perdamos la vida eterna. Pero acá nos encontramos con un problemita. ¿Cuántas veces habrán leído el versículo 3? ¿Y cuál es el problemita? Y la cosa en ella escrita, la última parte, ¿qué dice? Porque el tiempo está cerca. Y ahí se nos presentan problemas. ¿Se han dado cuenta ustedes cuál es el problema? El tiempo está cerca. Esto ha originado que muchos hayan creído que la venida de Cristo iba a ocurrir en tiempo de los apóstoles y de los cristianos primitivos, porque el tiempo está cerca. Y entonces nosotros vamos a hacer una comparación de textos, y en esa comparación de textos vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir al capítulo 1, el versículo 3, el que nos dice el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo está cerca? La venida de Cristo. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3, 11. Jesús les dice a los de la iglesia de Filadelfia: he aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo? Porque el tiempo está cerca. ¿Y ahora qué dice? Jesús promete, Jesús lo dice: he aquí yo vengo presto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo es eso? Jesús viene presto. Hermanos, estamos en el 2020 y no ha venido. ¿Eso es presto? Y ahora vamos a ir al capítulo 22, el último capítulo, versículos
7 y 12. El 7 dice, y he aquí vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque él viene presto. 2020, hermanos. Los cristianos primitivos entonces creían que para la época de ellos, de los apóstoles, iba a venir Cristo. Ese era un presto. Y seguimos comparando, ¿no? En el versículo 12, dice así. Y he aquí, otra vez, yo vengo presto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. Otra vez lo dice, acá estamos comparando texto con texto, ¿no? Y todos dicen, he aquí yo vengo presto. Y ahora el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién estaba dando testimonio de estas cosas? ¿Qué era estas cosas? El Apocalipsis. ¿Y quién era el que daba testimonio de estas cosas? El mismo Jesucristo. Entonces el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, lo vuelve a decir. Y entonces contesta el apóstol Juan, amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea así. Le contesta Jesús, San Juan a Jesús, amén, sea así, ven Señor Jesús. He aquí vengo en breve. Las últimas palabras del Señor Jesucristo, antes de irse y terminando el Apocalipsis. El que da testimonio de todo lo que hemos leído, separado en capítulos, hasta el capítulo 22, termina diciendo, ciertamente vengo en breve. 2020. Entonces hemos comparado todos los textos que dicen Jesús viene pronto, viene en breve, viene en breve, viene en breve. Los ha llevado a todos los cristianos primitivos a creer que Cristo venía en su época. Y entonces, ¿quién soluciona esta problemática que estamos en el 2020 y estas palabras de Cristo no se han cumplido? ¿Qué le ha pasado a Jesús? Esto que estamos viendo es una patraña. No es un libro de Dios. Jesús es un impostor. ¿Quién es ese? El apóstol Pablo, pero antes de hablar de esto, quiero decirles, yo he hablado con muchos dirigentes X de nuestra iglesia, y es triste escucharlo a ellos, decir que los cristianos los apóstoles creían que la venida de Cristo era para sus tiempos. Y ellos lo dicen los dirigentes, mucho, no sé si un 90% de los dirigentes nuestros dicen, y no sé si más todavía, un 98%. Nunca encontré a alguien que diga al revés. Todo dice, miren que los cristianos primitivos pensaban en que Cristo iba a venir para su tiempo. No, hermano, ¿ustedes creen que los cristianos creían que Cristo, en ese vengo en breve, creían que Cristo iba a venir alrededor del año 100, 120, 150? ¿Ustedes creen que los cristianos primitivos creían equivocadamente que Cristo iba a venir para sus tiempos? Si bien nosotros leemos esto, y estos dirigentes, que con todo respeto, ¿no es cierto?, lo digo, porque honestamente creen equivocadamente, dicen, allí dice que Cristo viene en breve, viene pronto y se cansa de decirlo, y los cristianos primitivos creían y Cristo no vino nada. Puede ser que Cristo haya mentido o se haya equivocado o nos haya llevado a la equivocación. Fíjense, el apóstol Pablo es el que soluciona este problema para que nunca creamos que los cristianos primitivos pensaban que Cristo iba a venir para el tiempo de los apóstoles o de los cristianos de aquella época. Y entonces vamos a segunda de Tesalonicenses. Y en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2,
Esto aclara esta problemática. Cuando yo he conversado, por supuesto, con muchos dirigentes de nuestra iglesia, les mostré esto, y ellos lo leían como si fuese que jamás se dieron cuenta. No es así. Nadie, los cristianos primitivos, no creían que Cristo iba a venir en sus tiempos porque Cristo haya dicho, he aquí yo vengo en breve. Capítulo 2, dice el apóstol Pablo, por favor, lean y graben en sus mentes. En mi versión antigua se lee así. Versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Versículo 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Hermanos, cuando el apóstol Pablo comenzó a ver que algunos estaban equivocando y comenzaban a creer que ese vengo en breve, vengo pronto, vengo en breve, vengo pronto, por lo que leían, comenzaron ya algunos movimientos en tiempo de los apóstoles a decir, Cristo tiene que venir dentro de pocos años. Entonces el apóstol Pablo inmediatamente recibe la orden del Espíritu Santo y escribe por Espíritu Santo. Y encarga el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, os rogamos. Ahora, noten, no dice les ruego, ¿cómo dice el versículo 1 del capítulo 2? Empero os rogamos. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades de la iglesia primitiva, que eran los apóstoles, en nombre de los apóstoles, plural, ningún apóstol creía que Cristo iba a venir en su tiempo. Os rogamos, plural. Cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, o no se confundan, ni, ahora escuchen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra. ¿Qué quiere decir? Cuando dice ni por espíritu, es cuando el apóstol era tomado por el Espíritu Santo y hablaba en profecía. Que nadie venga a decir tomado por el Espíritu Santo, con el don de profecía, a decir el Señor me ha dicho, tomado por el Espíritu, Cristo viene en nuestro tiempo. Ni por espíritu, no crean. O sea que si un apóstol, no digamos de los apóstoles del Señor porque era imposible, pero si un apóstol falso en aquel entonces decía Cristo me está diciendo que viene pronto, no le crean. Ni por espíritu. ¿Qué más dice? Ni por palabra. Cuando se predica, él puede estar predicando por palabra y decir Cristo viene pronto, preparémonos. Mentira. ¿Y qué más? Cuando dice ni por carta, ¿qué significa? Ni por epístola. Si encuentra una epístola escrita por el apóstol Juan, no es Juan, debe ser un impostor. Ni por espíritu, ya saben, ni por espíritu de profecía, ni por palabra hablando, predicando desde un púlpito, desde cualquier lugar, ni por carta, ni por epístola, que la venida de Cristo esté cerca, porque no va a venir sin que venga antes la apostasía. Y cuando él dice ni por palabra, ni por carta, ¿cómo leen ustedes? Como nuestra, lo que yo le decía a un dirigente X, acá está hablando de la pluralidad de apóstoles, ni por espíritu como nuestro, los apóstoles todos, Pablo y todos, ni palabra de todos los apóstoles, ni por epístola de todos nosotros. O sea que los señores apóstoles no podían predicar un error de esta naturaleza. ¿Han entendido, hermano? Porque no vendría, y todavía dice que nadie los engañe,
Entonces quiere decir que estos pobres hermanos dirigentes no lo hacen con maldad, pero están engañando a la población diciendo, al pueblo, diciendo que los apóstoles creían, y encima una calumnia, que los apóstoles creían que Cristo iba a venir para su época. O los cristianos primitivos creían que Cristo iba a venir para su época. No, no, no. El apóstol Pablo aclaró el problema cuando quiso darse ese movimiento y ese equívoco en la iglesia cristiana primitiva, y nomás Dios lo mandó al apóstol Pablo que ponga fin a ese error. Entonces ellos sabían que, ¿cuándo iba a venir Cristo? Cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que está hablando del papado de la iglesia de Roma. Y no está hablando de los papas a través de los 1260 años proféticos. Está hablando del último papa que se enfrente contra Cristo cuando venga en gloria y majestad. O sea, miren lo que faltaba, ¿no? Y entonces lo vamos a leer un poquito más. Versículo 3, repasemos. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Apostasía, ¿saben qué quiere decir? Pisotear la verdad. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién era el hombre de pecado? El hijo de perdición. Y uno podría decir, bueno, la iglesia de Roma tuvo muchos papas. No, 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 a Pablo no le interesa a todos los papas. Está hablando del último, fíjense. Y entonces dice, bueno, habrá un gran personaje, el hijo de perdición, oponiéndose, dice el versículo 4, y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y como no vamos a dar un sermón sobre todos estos versículos, voy a saltear otra vez cuando dice en el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, o sea, el trabajo que está haciendo Satanás. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide, el que impedía era el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se retire, entonces, cuando se acabe el tiempo de gracia, entonces el último papa, con el decreto de muerte, según Apocalipsis 13, y cuando, digamos, salga la marca de la bestia y digamos, la observancia obligatoria del domingo, entonces vamos a leer el versículo 8. Cuando ya el Espíritu no refrene a ese mal, que eso va a ocurrir en la sexta plaga, según Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16, ya lo vamos a ver. Dice, entonces será manifestado aquel inicuo, otra vez en singular, no está hablando de todos los papas, aquel inicuo, al cual el Señor Jesús lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás con grande potencia y señales y milagros mentirosos. Versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por tanto, pues Dios les envía operación de error para que crean a la mentira y que sean condenados, y etcétera, etcétera. Resistencia al Espíritu Santo cuando se acabe el tiempo de gracia. El largo de explicar, viene la lluvia tardía, junta a todos sus hijos, los que no se convirtieron, dice Apocalipsis 18, ya vamos a ver, se convierten en endemoniados, y los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, se acaba la gracia, viene la tercera guerra mundial, la plaga, y en la sexta plaga se unen todos los orientales a los occidentales y se convierten al papado. No lo vamos a estudiar ahora, ya lo vamos a estudiar en Apocalipsis 13. Se convierten al papado y de ahí sale el decreto dominical de muerte, que según la Biblia dura una hora profética. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 17. 17, y vamos a ver el versículo 12 y el versículo 14 también. Y entonces dice el versículo 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. No sabemos quiénes son. Hay muchos ya adventistas que andan pensando que fulano, mengano, sutano. No, acá dice, nadie sabe quiénes son todavía.
¿Y por qué no sabemos quiénes son? Porque alguien puede decir, bueno, en tiempo de Juan no se sabe. No, pero si se escribe en tiempo de Juan, de que nadie sone para que entendamos, que nadie sabe quiénes van a ser. Si no, ahora noten, ¿cuándo? Y 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. Si es por una hora, ¿ustedes saben cuánto es una hora profética? 15 días. 2 horas, un mes. De 12 meses, y bueno, un año, un día profético, que viene a ser un año literal. Pero acá dice una hora son 15 días. Entonces está hablando de 10 reyes que van a accionar una hora antes que venga Cristo. ¿Por qué? Porque dice, por una hora reinarán juntamente con la bestia. Y dice, versículo 13, y estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Versículo 14, y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. No sé si ustedes se dan cuenta que él está poniendo al tiempo. Lo mismo que dice el Tesalonicense, aquel inicuo que se enfrenta con Cristo, que va a ser el último papa, y se va a encontrar con Cristo, y ese papa va a ser jefe de todo el mundo. Todo el mundo se va a convertir a ese papa. Y ese se va a creer con toda la autoridad y va a ser apoyado por 10 reyes con mucho poder que le dan la autoridad, que para ellos pensarán que es para siempre, pero le va a durar una hora, dice. Y después pelean contra Cristo y Cristo los vence. Entonces no podemos saber quiénes son. Entonces alguno dice, bueno, puede ser Estados Unidos, puede ser Inglaterra, puede ser Rusia, opinemos lo que queramos, puede ser que en algunos no nos equivoquemos, pero en otros sí. Lo único que sabemos es que esos 10 reyes aparecen y lo conocemos cuando le den toda la autoridad a la bestia en su conversión, y entonces esos reyes, juntamente con el Papa como Dios, aquel inicuo en singular, se encuentran con Cristo y Cristo los destruye. Entonces hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones que ya andan diciendo que fulano, mengano. No ha llegado el tiempo de que lo conozcamos. ¿Por qué no ha llegado el tiempo? Y tenemos que decirle a todo eso que ya le están poniendo nombre. Porque todavía no ha llegado el tiempo de la venida de Cristo, todavía no ha venido el decreto dominical de Apocalipsis 13. Cuando venga ese decreto, entonces vendrán reyes convertidos, o presidentes, o lo que fuese, con gran poder, y le dan la autoridad de la bestia a Gata por una hora profética, 15 días, y son aniquilados por Cristo. Volvamos al capítulo 1, hermano. Miren, ¿se dan cuenta, hermano, cómo nos tenemos que desviar? Ahora, queda esto que tenemos que aclarar. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús? He aquí, vengo en breve, vengo pronto. ¿Saben, hermano, por qué? Con nuestra muerte, Jesús dice en otra parte, vendré en el día y en la hora que no pensáis. Mientras que por otro lado, el apóstol Pablo, cuando hablemos de la profecía, dice que Cristo vendrá como ladrón, pero vosotros no estáis en tiniebla para que aquel día os sobrecoja como ladrón, sino vosotros sois hijos de la luz y no de la tiniebla. Es decir, que por medio de las profecías podemos nosotros ir rastreando cuándo va a venir Jesús. Pero ese breve, vengo pronto, como la venida como ladrón, si nosotros no estamos preparados y nos encuentra la muerte, perdemos la vida eterna. Voy a venir como ladrón en tu vida. Entonces el Hijo de Dios, que es fiel, no puede tampoco venir de Cristo como ladrón, porque está consagrado todos los días arreglando sus cuentas, hermano. Qué terrible cosa es acostarse a dormir y tener un pecado acariciado y estar, como dice la misma Biblia, ay de aquel que planifica el pecado y lo ejecuta después. No tenemos que planificar nada, tenemos que acostarnos a dormir con las cuentas bien arregladas y caminar todo el día consagrado y pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole transformación. Porque si el Señor determina llevándonos, vamos a una esquina y nos aprieta un auto, un camión, un ómnibus, va a ser por designio de Dios, ¿no?
Porque no es que al azar, le vino un accidente y se murió. No, no, no. El accidente no existe. Como dice el libro de Lamentaciones, hay tantas cosas para estudiar, hermano. Dice el libro de Lamentaciones, ¿podrá decir alguien que ocurrió algo que Jehová no lo haya mandado? Y Cristo dice, hasta vuestros cabellos están contados. Y ni un pajarillo cae sin el permiso de vuestro Padre. Entonces yo a lo mejor estoy ondeando y quiero voltear un pajarito y va a caer aquel pajarito que Dios haya dicho que muera. Después me va a cobrar a mí, ¿no? Porque eso no hay que hacer, ir a matar animalitos. Por supuesto que no es pecado imperdonable, Dios nos puede perdonar, pero si somos pillines, Dios nos puede castigar, y Él mismo lo dice, que puede acortar, dice en el Antiguo Testamento, los días de nuestra existencia si somos malos como animales. Fíjense, ¿no? ¿Terminó? No. Bien. ¿Van entendiendo, hermanos? Por ahí no tenemos que desviar. Entonces la venida de Cristo pronto ya entendemos. Estemos fieles, consagrados a Dios, porque en algún momento Dios determina, baja el martillo y no ve pillines. Por supuesto que Dios es misericordioso. Él no va a decir a la 1, a la 2 y a la 3 que se pierda mi hijo Alberto si Él nos ama y Él quiere la salvación nuestra. Pero si nos ve ya pillines que vivimos deleitándonos en el pecado y resistiendo al Espíritu de Dios, se puede acabar el tiempo de gracia individual para nosotros. Nos mata. Yo Jehová, dice el libro de Deuteronomio, yo Jehová, capítulo 32, yo Jehová, y nadie más que yo. Yo Jehová que hago morir y hago vivir, hiero y curo, y no hay quien de mi mano libre. Dios tiene un absoluto control de todos los seres humanos. Ni un pajarillo cae, ni nada ocurre sin el permiso de Dios, nada de nada. ¿Han entendido? No, eso lo dice la Biblia. Él hace morir, hace vivir, hiere y cura, enferma y sana. Entonces, hermano, allí está el vengo pronto. ¿Han entendido, hermanos? No se equivocó el Señor. Y aquí vengo en breve. Cuidado. ¿En breve para quién? Puede el Señor prolongarnos la existencia y llevarnos al descanso. Y hay muchas cosas más para decir, hermano, pero no vamos a desviar del Apocalipsis. No voy a estar dando un sermón de cada versículo que arroja luz y arroja luz y arroja luz y no, casi no tiene fin. Sigamos con Apocalipsis, volvamos a Apocalipsis capítulo 1. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que es el Apocalipsis? Terrible, ¿no? Capítulo 1. Vamos al versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermanos queridos, ¿qué creen? ¿Qué creen que es este versículo? A ver, leerlo tan simple y seguir, ¿no? Seguir. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros. Y después, paz del que es. Si lo queremos leer así nomás, bueno, sigamos. ¿Para qué nos vamos a aburrir? Del que es, ¿qué quiso decir? ¿Cuántas cosas sacamos de eso? Del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Uy, hermano. No podemos avanzar. Acá sacamos un montón de luces, no una luz, un montón de luces. Ahora ustedes quieren que sigamos y leamos nada más y vayamos avanzando. En el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Y entonces alguien podría pensar que en Asia habían 7 iglesias cristianas. ¿Por qué escribe Juan a las 7 iglesias? Y ahí nos tenemos que detener. En Asia había muchísimas iglesias, hermano. Estaba, por ejemplo, la iglesia de Troas, estaba la iglesia de Colosa, de Tesalónica, de Galacia, estaba Babilonia, pero había muchísimas iglesias. Pero Dios elige 7. Ustedes saben que el número 7 es símbolo de perfección. Y ya lo vamos a analizar más. 7 es símbolo de perfección.
Por eso es que la Biblia dice los 7 espíritus de Dios, o dice el justo cae 7 veces, dice el sabio Salomón, y torna a levantarse y le llama 7, porque el 7 significa una plenitud total. Entonces dice a las 7 iglesias, y nosotros conocemos cuáles son las 7 iglesias, y lo leemos en el versículo 11. ¿Cuáles son las iglesias que Cristo eligió para introducirla en Apocalipsis? El versículo 11 dice, y que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora no vamos a analizar en profundidad el 11, vamos a la iglesia. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y Sardis y Filadelfia y la Odisea. Dentro de la cantidad de iglesias, el Señor elige 7, porque esos nombres que ustedes están viendo, traducido, y ya vamos a ver cuando estemos estudiando las iglesias, tiene que ver y tiene características de la característica de las diferentes iglesias. Cada iglesia abarca un periodo cronológico en la humanidad. Supongamos la iglesia de Éfeso, comienza en el año 31 y termina alrededor del año 100 de la era cristiana. La iglesia que le sigue, que era de Esmirna, desde el 100 hasta el 300, más o menos 13, es la iglesia de Esmirna. La de Pérgamo, 313 hasta el 538. La de Tiatira, 538 al año 1798. La de Sardis, desde el año 1798 hasta alrededor del año 1840. Filadelfia, 1840 hasta el año 1844. La Odisea, que es la iglesia adventista, 1844 hasta el fin de los siglos. Y esas iglesias, cuando vayamos desarrollando las características de esos periodos, de esas iglesias, vamos a ver que el nombre de la iglesia elegida por Cristo quiere decir lo que esos cristianos más o menos iban a hacer y hacer. ¿Me entienden, hermanos? Y a la vez vamos a ir viendo que cada nombre y cada característica de esa iglesia, uno que le iba a tener la iglesia de Éfeso, que la otra la de Esmirna, que la otra de Pérgamo. Cuando desarrollemos el tema vamos a ver que a la vez los 7 nombres con las 7 características tienen que ver en una constante con nuestra vida espiritual cristiana. Entonces yo saco enseñanza para mí y otro cristiano 100 años antes tiene para sacar para él de las 7 iglesias. No es que yo diga, no, la de Éfeso era para ellos, la de Pérgamo era para ellos, y solamente la Odisea es para mí. No, la Odisea sí tiene una característica distintiva con nuestro movimiento 1844 hasta el fin de los tiempos. Pero a la vez, nosotros como individuos y como cristianos, y a través de los siglos, tenemos enseñanza en Éfeso, tenemos enseñanza en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira y en todas las iglesias. No sé si me explico. ¿Han entendido lo que quiero decir? Entonces ese es el misterio de los 7. 7 periodos en un orden cronológico y a la vez tiene una aplicación para cada individuo con las 7 características de las 7 iglesias. O sea que yo tengo que ver en cada iglesia qué me dice Jesús a mí. Bien, salimos de ese párrafo, vamos al otro. Versículo 4 estábamos, ¿no? Gracia sea con vosotros y paz. Bueno, como dijo Jesús, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz de Cristo es misteriosa. Podemos a veces tener problemas, angustias, amarguras. El mismo apóstol Pablo lo ha dicho. Él habla muchas veces de la paz en Cristo y él decía, ¿quién no anda en angustias, en enfermedades, en persecución, en naufragio, en muerte, porque estuvo al borde de la muerte, en azotes? Pero todo lo hacía por amor y con un gozo interno, y ese Cristo
que uno lo tiene adentro, lo siente en espíritu. Examinaos a vosotros mismos, decía el apóstol Pablo, y probaos cada uno de vosotros si es que estáis en fe, si es que ya no sois reprobados. Entonces, la paz de Cristo está en el Hijo de Dios, con todos los problemas que puede tener. Vamos a, con la ayuda del Señor, terminar en el versículo 4. Pero acá nos encontramos con otro dilema. Podríamos leerlo, pero sigamos leyendo. ¿En cuánto tiempo leemos el Apocalipsis? El versículo 4, cuando dice, gracia sea con vosotros y paz. Ahora entendemos la paz de Cristo, ¿no? Puede un padre perder un hijo a muerto, o una hija, o perder una esposa, o una esposa, un esposo, y carga un dolor, pero tiene la paz de Cristo. Cuando dice la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, significa que yo vivo en el paraíso, ¿no? Entonces, cuando dice, gracia sea con vosotros, por el amor de Dios, la misericordia de Dios, que nos ama, que nos ha justificado, que nos tiene preparado el reino de los cielos, todo lo que sea, y tenemos la paz de Él, la paz que es algo que nos sostiene en medio de este mundo de dolor, que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿se acuerdan? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Qué hermoso, Jesús ha vencido el mundo. Y ya van a ver ustedes cuando lleguemos al capítulo 4, ¿qué quiere decir que Jesús ha vencido al mundo? En el mundo tendréis aflicción. La paz os dejo, pero el mundo tendréis aflicción. Pero mi paz os dejo, mi paz os doy, yo los voy a sostener. Y finalmente, hermanos, cuando venga Cristo, ahí sí, no habrá llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni muerte, ni cansancio, ni nada. Pero mientras tanto el Señor nos va a sostener. Tendréis aflicción, pero vamos a ver en el capítulo 4, miren, falta todavía, ¿no?, para llegar al 4. Pero bien, vamos a la última parte del versículo 4. Cuando yo hablo del 4 estoy hablando del capítulo, ¿no? Ahora veamos el versículo 4, terminemos. Ya sabemos entonces qué es la paz. Pero ahora nos viene otro problema. Del que es, y que era, y que ha de venir. ¿Quién es ese, hermano? ¿Quién es ese? Paz del que es presente, del que era y del que ha de venir. ¿Quién es? ¿El Padre o el Hijo? Bueno, ahí se presenta otro problema interpretativo. Sí, es Dios, es el Padre y es el Hijo. Pero el que ha de venir, ¿quién es? Estamos esperando la segunda venida de Cristo nosotros. Pero ¿quién es Cristo? Si nosotros vamos a la palabra hebrea, Yeshua significa Jehová el Salvador. Estamos esperando a Jehová como Salvador. Las dos cosas juntas, Jehová como Salvador. Pero, ¿qué quiere decir que es y que era? ¿Que ha de venir? Bueno, sabemos, ya estamos identificándolo a Cristo, que ha de venir. Entonces, este es el personaje al que señala el apóstol Juan cuando escribe que era el que es, que era y que ha de venir. Cuando dice es, está hablando en tiempo presente. El Señor tiene un tiempo presente. No tiene un tiempo que ha sido o que será. Principalmente, básicamente, esencialmente es presente. Cuando le apareció a Moisés, ¿cómo le dijo? Yo soy el que soy. Cuando discutía con los fariseos, Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Jesús dijo que a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, no dijo, estando en la tierra, yo estaré con ellos. Dice, a donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en tiempo presente. Estoy. ¿Por qué? ¿Saben qué pasa con él? Un problemita, hermanos. ¿Qué pasa con yo soy el que soy? Antes que Abraham fuese, 2000 años atrás, yo soy. Siempre yo soy. Entonces vamos a ver en Isaías
capítulo 57, versículo 15. Noten esto. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor muestra su grandeza, esto sería ese versículo para dar todo un sermón, pero ahora no vamos a dar un sermón. Acá nos está mostrando la grandeza de Jehová, el alto y sublime. Y ahora dice que habita la eternidad. ¿Saben ustedes qué quiere decir yo soy? Vale que yo soy quiere decir ser. El único ser, porque no hay nadie más que sea ser, y ya lo vamos a estudiar en el capítulo 4 del Apocalipsis. Él es el ser, Él es la existencia. Nadie tiene existencia por sí mismo. Él es el ser. Y en ese ser, en ese yo soy, por eso el tiempo presente, es porque Él habita la eternidad. ¿Saben ustedes qué significa habitar la eternidad? No significa que Él habita la eternidad en el futuro. No. En el pasado. No. Él habita la eternidad. Para Él el tiempo está sujeto. Él no tiene tiempo. Él no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Él habita, pisa, conoce, siente, maneja, domina la eternidad completa. Eso no lo podemos entender. Y nosotros vamos llenando con secuencia, varias secuencias, nuestra existencia dentro de una eternidad. Y el Señor conoció todas las cosas desde la eternidad sin fin y no hay que conozca, no hay que, mejor dicho, no hay que tenga que conocer. Y Él habita la eternidad. A Él le da lo mismo 3.000 años atrás, 1.000.000, 20.000 millones hacia atrás, y le da lo mismo hacia adelante y hacia adelante. Él lo está pisando. Y ahora noten que cuando Abraham ofreció un sacrificio, ¿se acuerdan ustedes? Le ofreció a su hijo, a su único hijo primogénito, a Isaac. Y viene Jehová y ya lo estaba por sacrificar a Abraham, a su hijo Isaac. Y ahí nomás le dice Jehová: Abraham, detente. Ahora conozco que temes a Jehová. Y yo he escuchado de mucha gente, por favor, ahora conoce, pobrecito Dios, pobrecito, con todo respeto, qué ignorancia hacia el pasado, ¿no? Y entonces lo prueba Abraham, y cuando Abraham no le niega al hijo, dice Dios, igual que nosotros, igual que todos nosotros. Ahora conozco. Como decir, hagamos de cuenta que venga un hijo y nos haga un gran favor y digamos nosotros de ver un hecho maravilloso de nuestro hijo: hijito, ahora conozco que me amás. Claro, y antes no conocíamos hasta que vemos el hecho de nuestro hijito. No, hermanos. Jehová desde la eternidad sin fin sabía que Abraham no le iba a negar el hijo. Pero ahora escuchen, hermanos, concéntrense. La eternidad está compuesta por infinitas secuencias de presente que para nosotros están nosotros vivimos un presente. ¿Quién de ustedes vive futuro? Ninguno. ¿Quién de ustedes vive el pasado? No, lo que acabamos de hacer. Miren, miren mi mano. La muevo, ¿no? La dejo, la muevo y ya pasó. Todavía no la muevo, está en el futuro. La muevo, ¿no? Y ya pasó, pero mientras lo estaba moviendo era un presente. Dentro de todas las secuencias, Abraham llenó un tilde, llenó un espacio, un tiempo de la eternidad. No sé si me explico. Y lo que Dios vio desde la eternidad que iba a ser Abraham, en ese momento Él llenó la
existencia con una obediencia, que si no la hubiera hecho, Dios le hubiera dicho, ahora conozco que no ibas a temer a Jehová. Dios ya lo sabía, pero él acaba de cometer un hecho que llena lo que Dios conocía desde la eternidad. Por eso le decía, ahora conozco que temes a Jehová, porque llenó con ese tilde una existencia de lo que él conocía. Entonces, Dios vive también nuestro tiempo. Dios vive como infinito, pero si Él tuviese que hablar como infinito, a nosotros que somos tan finitos nos volveríamos locos, no lo alcanzaríamos ni a entender. Entonces, en mi vida, que Dios la conoce, que yo estoy con varias secuencias, voy llenando mi vida, Dios la conoció desde la eternidad, y cuando yo estoy haciendo algo, viene Dios y me dice, esto que has hecho me ha gustado mucho. Ahora yo entiendo que me temes y me habla infinito. Pero no es que Dios no lo conocía y ya vio esta secuencia mía. Por eso la eternidad está compuesta de infinitas secuencias de todas las criaturas y todo el movimiento de todos los planetas y de todo lo que hagan bajo la obediencia absoluta y el dominio absoluto de la sabiduría y la potencia de Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando él dice el que es, ese es toda una eternidad. Y ahora yo puedo explicar dentro del que es, una vez que comprendo, de que yo entiendo que es un yo soy constante, puedo hablar de un pasado, de un presente y de un futuro. Ahora le explico que esa eternidad, para mí, tiene un pasado, un presente y un futuro. Para Dios no, aunque Él también infinito lo vive cuando nace un bebé, cuando se va desarrollando y va viviendo el presente del hijo, cómo va tirando hacia atrás un pasado y va hacia un futuro en una constante de presente, si Dios ya lo conocía. Y nosotros lo estamos llenando, que si lo llenamos de una manera, Dios lo conocía y me iba a decir, ahora sé que no me ama, que me ha desobedecido. Y si lo lleno con una obediencia, ahora sé por qué lo he hecho. No puede existir una desobediencia sobre un hecho de obediencia y vamos a llenar una secuencia de obediencia para que Dios diga, ahora conozco que no me obedeces. Ni que no exista y Dios diga, ahora conozco que me obedece, cuando Dios nunca lo ha conocido ni lo hemos hecho tampoco. No sé si me explico, hermano. La eternidad está llena de secuencias para nosotros de presente constante, para Dios pasado, presente y futuro, y también una constante. Y vamos llenando lo que Dios conocía, y si lo hemos llenado de una manera, nos va a decir de una manera. Si lo hemos llenado de otra manera, nos va a decir de otra manera, porque lo hemos llenado. ¿Me han entendido, hermano? Bien. Volvamos entonces para terminar el versículo 4. Pero no vamos a terminar el versículo 4, hermano. No vamos a terminar. Hay algunos que me han sugerido que no lo entendamos tanto porque no da, digamos, la capacidad del hombre para concentrarse tanto. Entonces, tratemos de cortar, pero que el Apocalipsis es así, es terrible, se ramifica, si no es para un lado, para el otro y para el otro, a menos que lo hagamos sin plote. Pero bueno, entonces, me detengo acá, pero ya vamos a volver. Cuando avancemos, vamos a volver a estas palabritas. ¿Cuáles son las palabritas? El que es y que era y que ha de venir. Y yo los dejo acá. Pero vamos a tener, en la medida que vayamos viendo otros versículos, vamos a volver, hermano, a esta problemática y analizarla de otra forma. Para que ustedes vean cuánto da la divinidad de Cristo, hermano. Cuánto da. Entonces ahora vayamos a la última parte del versículo y dice los 7 espíritus que están delante de su trono. Y otra problemática, hermano. Y bueno, lo leamos y sigamos. Los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿qué vamos a analizar? ¿Qué son 7 espíritus? Y entonces, para que veamos un poquito más en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, capítulo 4,
dice en el versículo 5, que del trono, ¿han encontrado, hermano, capítulo 4, versículo 5? Que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuánto Espíritu Santo conocemos, hermano? 1. El Señor Jesucristo dijo en San Mateo, en el capítulo 28, que seamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No vamos a entrar a estudiar sobre el Espíritu Santo, hermano, porque hay todo un temón sobre el Espíritu Santo, solo. Pero algunas palabritas, ¿no? El Señor le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Ya se presenta un problemita. Dios es espíritu. No dice que Dios tiene espíritu. Dios es. Y bueno, en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 17, 18, el apóstol Pablo dice que los judíos todavía tienen el velo, que no se les corrió el velo que se ponía Moisés para que no se le vea el brillo del rostro, y entonces de forma figurada significa que Israel no iba a creer en Cristo hasta que se cumplan los tiempos, y entonces dice, todavía le queda el velo no descubierto del Antiguo Testamento, porque no creen en Cristo, y ahora dice, pero cuando se conviertan al Señor, o sea, Jesucristo, ¿saben ustedes qué dice Pablo? Porque el Señor, y estaba hablando de Jesús, el Señor es el Espíritu. O sea que Dios es el Espíritu, y estaba hablando del Padre, Jesús con la samaritana. Y ahora el apóstol Pablo dice que Jesús, cuando se conviertan los judíos a Jesús, porque Jesús es el Espíritu. Epa, hay mucho para estudiar sobre el Espíritu Santo. Y otra cosa más, cuando el Señor Jesús habló del pecado imperdonable, ¿se acuerdan ustedes? Cuando Jesús dice, de cierto digo, que todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado a los hombres. Y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, pecado mortal. ¿Lo conocen ese texto? Es gravísimo, hermano, ¿no? Si yo hablo en contra del Hijo de Dios, pobrecito, Él ha venido a morir como cordero para que le hagamos de todo, sufrió, lo torturaron, lo crucificaron, lo mataron, y Jesús en la cruz, ¿qué decía? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aún así, el amor de Cristo, el amor de Dios en esta carne crucificada. Padre, perdónale. Podemos atropellarlo al Hijo, podemos hacer muchas cosas, le será perdonado. Le será perdonado. El que hablare contra el Espíritu Santo, blasfemare, no le será perdonado. Cuidado. Ni en este siglo, ni en el Antiguo Testamento también lo dice. Que el que se revela y lo confronta a Jehová, esa alma será cortada de su pueblo y su sangre sobre él, pecado mortal. Bueno, ya han entendido eso, ¿no es cierto? Pero ¿a qué quiero llegar yo con decir estas cosas? Y bueno, acá se presenta Roberto Íñigo, ¿no? Me ven, hermanos, y me voy caminando y le digo a Jesús, imaginariamente, Señor, has cometido un pecado grave. Yo, Roberto Íñigo, ¿no? Has cometido un pecado grave. Y Jesús me pregunta, ¿y por qué, hijo? Porque vos has dicho que el que habla contra el Hijo del Hombre le será perdonado, y el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y por qué hablaste del Espíritu Santo y lo has obviado al Padre? ¿Ustedes se han dado cuenta que Jesús lo obvió al Padre? El que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, o el que blasfemare al Hijo de Dios, al Hijo de Dios le será perdonado. Pero el que hablare contra el
Espíritu Santo o lo blasfemare, no tiene perdón, no tiene perdón. ¿Y el Padre? ¿Por qué no hablaste del Padre? Porque Dios es espíritu, el Padre es espíritu, y el Hijo, cuando se conviertan al Señor, es espíritu. Al mencionar el espíritu abarcó todo. Y conviene hacer una aclaración. Si yo, Roberto Íñigo, atrevido, llego a decir, bueno, Señor, yo peco, o lo ofendo a Cristo, me será perdonado. Ahora, si yo hago esta aclaración, yo me rebelo y lo insulto a Jesucristo haciendo esta declaración. Me rebelo contra Jesucristo y contra el Espíritu de Jesucristo. Toqué el Espíritu Santo. El Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Y él tampoco habló de muchos espíritus, por eso es que yo me desvío. Y a la vez voy dándole las lecciones. El Espíritu Santo es la esencia divina, el Hijo de Dios. Y noten que Jesús nos dijo, y el que hablare contra el Hijo de Dios. Han notado en el versículo, dice el Hijo del Hombre la víctima, el Hijo del Hombre el Cordero, el Hijo del Hombre el que muere, el Hijo del Hombre el que recibe todo tipo de martirio. Lo crucifican y lo matan y derramó su sangre. Todo lo que hagamos contra el Hijo del Hombre, pero él no dijo el Hijo de Dios ni Padre. Pero dijo Espíritu, y entonces Jesús es Espíritu, el Padre es Espíritu, y hablar del Espíritu Santo estamos hablando de la esencia divina. No le será perdonado. Entonces, aún si yo llego a decir contra el Hijo de Dios, estoy hablando contra la esencia divina. O el Padre, la esencia divina. O el Espíritu Santo, la esencia divina. Pero no hay mucho espíritu. Y entonces, hermanos, para ir terminando, volvamos al capítulo 1. Y entonces vemos los 7 espíritus de Dios. ¿Saben ustedes qué significa los 7 espíritus de Dios? Perdón, el capítulo 5, los 7 espíritus de Dios, que estaban ¿a dónde? Delante del trono de ese ser omnipotente. ¿Sobre quién? Ven el versículo 2, perdón, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y sobre el trono estaba uno sentado. No vamos a cansar de ver el 1 y cada vez que mencionemos el 1 vamos a entrar a los misterios y le voy a tener que explicar los misterios. Del 1 va a brotar un montón de cosas. De lo que uno lee así nomás y sigue de largo y no se da cuenta. Pero dejo ahí, y entonces de ese 1, que era Dios, que salía trueno y relámpago con la gran gloria, había 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios, y en el capítulo 5 y en el versículo 6 dice... y miré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía los 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. No voy a entrar a explicarle ahora, hermano, porque es larguísimo. Solo le digo esto. No es que Dios tenga 7 Espíritus Santos. Dios tiene 7 dimensiones que lo hacen a Él perfecto. El número 7 es perfecto. Yo le voy a dar un ejemplo. 7 notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Son 7? ¿Cuánta música se saca con 7 notas musicales? No tiene fin. Dios tiene 7 facetas que nadie conoce, que lo hacen a Él perfecto en todo. Por eso el número 7 es totalidad. Y entonces de forma figurada, el sabio Salomón, con sabiduría de Dios, dice, el justo cae 7 veces, ese 7 significa no sé cuánto tiempo. Podré caer 10 veces, 20, 50 en mi vida, ¿no? 1000 veces, 2000, 3000. No está escrito. 7, totalidad. Bueno, Dios tiene 7 dimensiones que le dan una totalidad en su omnipresencia, omnisapiencia, poder, sabiduría, accionar, y etcétera, infinita, etcétera. Y bueno, entonces dejemos ahí el capítulo 4, tendríamos mucho más para hablar, pero dejemos ahí el versículo 4 para continuar, si Dios quiere, con el versículo 5 el sábado que viene.